Prepárate para sumergirte en el escalofriante mundo de Invisimals. En lo más profundo de la oscuridad se oculta una historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Criaturas misteriosas, secretos ocultos y un héroe valiente aguardan tu valentía. Suscríbete y acompáñanos en esta aventura llena de escalofríos. El destino de Albacete está en tus manos. Quédate hasta el final para saber cuál es el destino del mundo de los Invisimals. Dicho esto, empecemos. La noche envolvía el tranquilo pueblo de Albacete mientras una misteriosa niebla se arrastraba entre los árboles. Los habitantes se recogían en sus hogares, inconscientes del peligro que acechaba en las sombras. En la oscuridad, un niño llamado Lucas encontraba consuelo en su pasión por los Invisimals, criaturas invisibles que solo podían ser capturadas y vistas con la ayuda de su dispositivo especial. Sin embargo, algo extraño ocurría esa noche. Mientras Lucas revisaba su colección de Invisimals en su habitación, un escalofrío recorrió su espalda. Al mirar hacia la ventana, se percató de un resplandor inusual que provenía del bosque cercano. Sin pensarlo dos veces, agarró su dispositivo y se aventuró en la oscuridad. Al adentrarse en el bosque, Lucas notó que los sonidos de la naturaleza se extinguían gradualmente, dejando atrás un silencio inquietante. El resplandor se hacía más intenso y parecía emanar de una vieja mansión abandonada. Con el corazón acelerado, Lucas llegó frente a la ominosa mansión. Sus ventanas rotas y las enredaderas que cubrían sus paredes parecían susurrar secretos oscuros. Decidido a descubrir el origen del resplandor, entró con cautela. En el interior, una penumbra densa le abrazó. La luz parpadeante de su dispositivo iluminaba débilmente las salas polvorientas y desgastadas. Cada paso que daba resonaba ominosamente en el vacío. De repente, una presencia aterradora se hizo presente. Lucas sintió una ráfaga fría en su nuca, como si alguien o algo lo estuviera observando. El resplandor, ahora más brillante, provenía de una habitación al final del pasillo. Con temor pero decidido, Lucas avanzó hacia la fuente de luz. Al abrir la puerta, quedó paralizado por lo que vio. Una criatura siniestra, mezcla de sombras y pesadillas, se erguía frente a él. Parecía alimentarse del resplandor y emanaba una energía maligna. Lucas sabía que estaba en peligro. Empuñando su dispositivo, liberó a sus Invisimals, dispuesto a enfrentar a la oscuridad que amenazaba su pueblo y a descubrir el misterio detrás del despertar de las sombras. La mansión abandonada resonaba con los rugidos y chillidos de la batalla entre Lucas y sus Invisimals contra la criatura de sombras. Cada destello de luz proveniente de los ataques de los Invisimals revelaba momentáneamente la forma espeluznante del enemigo, pero parecía inmune a los ataques. Mientras luchaban desesperadamente, un destello de inteligencia cruzó por la mente de Lucas. Recordó un antiguo libro que había encontrado en la biblioteca del pueblo sobre la mitología de los Invisimals y sus orígenes. En medio de la confrontación, Lucas ordenó a sus Invisimals que se retiraran momentáneamente y se adentró en la oscuridad, confiando en su intuición. Siguiendo su instinto, llegó a una sala oculta en lo más profundo de la mansión. Allí, encontró un antiguo mural que representaba una figura enigmática con poderes sobrenaturales. La imagen estaba acompañada de extraños símbolos y palabras incomprensibles. Lucas se dio cuenta de que aquel mural tenía una conexión crucial con la criatura de sombras. Investigando más a fondo, Lucas descubrió una serie de pergaminos en una vieja caja de madera. Los pergaminos estaban escritos en un lenguaje arcano, pero con paciencia y determinación, comenzó a descifrar su significado. Los pergaminos revelaban una antigua leyenda que hablaba de un ritual ancestral para sellar a una poderosa entidad de sombras. Según el relato, la entidad solo podría ser derrotada mediante el poder combinado de Invisimals de diferentes elementos y el uso de los símbolos mágicos. Armado con este nuevo conocimiento, Lucas regresó al combate, llamando a sus Invisimals con una estrategia precisa y utilizando los símbolos mágicos descifrados.
Los Invisimals se fusionaron en ataques conjuntos, aprovechando la debilidad de la criatura de sombras. Con cada golpe combinado, la criatura se debilitaba y su forma se desvanecía gradualmente. Finalmente, un último ataque masivo envió a la entidad de sombras de vuelta a su letargo eterno. La mansión quedó en silencio una vez más, y Lucas respiró aliviado mientras la oscuridad que había invadido Albacete comenzaba a disiparse. Sin embargo, había algo más que descubrir. El enigma de la oscuridad estaba lejos de ser resuelto, y Lucas se preparaba para desvelar más secretos y enfrentar nuevos peligros en su misión por proteger a su pueblo. Tras derrotar a la criatura de sombras, Lucas se encontraba decidido a descubrir la verdadera naturaleza de la oscuridad que había invadido Albacete. Sabía que había algo más en juego, algo que iba más allá de una simple criatura maligna. Investigando en la biblioteca del pueblo, Lucas encontró referencias a un antiguo rito oscuro que se había llevado a cabo en las tierras cercanas hace siglos. Según los registros, el rito estaba destinado a liberar a espíritus malignos atrapados en un plano intermedio entre la vida y la muerte. Con la esperanza de encontrar respuestas, Lucas partió en un arriesgado viaje hacia el lugar donde se decía que se había llevado a cabo el rito ancestral. Acompañado de sus leales Invisimals, se adentró en un bosque denso y siniestro, donde el aire parecía cargado de energías sobrenaturales. Mientras avanzaba entre los árboles retorcidos, Lucas comenzó a notar una presencia fantasmal a su alrededor. Sombras alargadas se movían entre los arbustos y susurros inquietantes llenaban el aire. Sabía que no estaba solo y que los espíritus buscaban venganza. De repente, un grupo de espíritus etéreos y desfigurados emergió de la oscuridad. Parecían haber sido liberados por el rito ancestral y ahora buscaban desatar su ira sobre el mundo de los vivos. Era una caza implacable, y Lucas y sus Invisimals estaban en el punto de mira. La batalla fue feroz, con los Invisimals utilizando sus habilidades elementales para enfrentarse a los espíritus. Sin embargo, los espíritus eran escurridizos y difíciles de atrapar. Cada vez que uno parecía estar debilitado, se desvanecía en el aire, solo para reaparecer en otro lugar. Lucas comprendió que necesitaba encontrar una forma de sellar nuevamente a los espíritus en el plano intermedio. Buscando en su conocimiento de los Invisimals, recordó una antigua reliquia que había escuchado mencionar, la lámpara del alma. Guiado por la intuición, Lucas se aventuró más profundamente en el bosque hasta llegar a un antiguo templo. Allí, encontró la lámpara del alma, un artefacto resplandeciente que tenía el poder de capturar y contener a los espíritus malignos. Con la lámpara del alma en sus manos, Lucas regresó a la batalla. Con cada espíritu que atrapaba, la oscuridad que los envolvía disminuía. Uno a uno, los espíritus fueron capturados y sellados en la lámpara, restableciendo la paz en el bosque. Al sellar al último espíritu, el bosque se iluminó y el ambiente se volvió sereno. Lucas había logrado detener la caza de los espíritus, pero sabía que aún quedaban misterios por resolver. Con la lámpara del alma en su poder, Lucas se encontraba un paso más cerca de desentrañar los misterios que rodeaban la oscuridad que había invadido Albacete. Sin embargo, aún quedaban desafíos por enfrentar y secretos por descubrir. Guiado por los indicios encontrados en sus investigaciones, Lucas emprendió un viaje hacia un antiguo laberinto que se decía albergaba respuestas cruciales. El laberinto, envuelto en una bruma misteriosa, representaba un desafío tanto físico como mental. Al adentrarse en el laberinto, Lucas se encontró con una serie de trampas y engaños diseñados para confundir y desorientar. El lugar parecía cobrar vida propia, cambiando constantemente su disposición y desafiando la lógica. Cada paso que daba, el laberinto parecía resistirse, empujando a Lucas hacia callejones sin salida y senderos interminables. Sus Invisimals eran de gran ayuda, utilizando sus habilidades para detectar trampas ocultas y abrir nuevos caminos. Sin embargo, había algo más que solo las trampas físicas. Lucas se dio cuenta de que el laberinto jugaba con su mente, creando ilusiones y falsas esperanzas.
Debía confiar en su intuición y agudeza mental para separar la realidad de la ilusión. A medida que avanzaba, Lucas se enfrentaba a pruebas cada vez más desafiantes. Rompecabezas enigmáticos, espejismos tentadores y voces susurrantes lo acosaban en su camino. Era un desafío no solo de habilidad, sino también de resistencia psicológica. Finalmente, después de sortear obstáculos y superar pruebas complicadas, Lucas alcanzó el corazón del laberinto. Allí, se encontró con una figura sombría que afirmaba ser el guardián del conocimiento oculto. El guardián le reveló a Lucas la verdadera naturaleza de la oscuridad que había invadido Albacete. Era un antiguo maleficio desatado por un poderoso hechicero en busca de dominio y venganza. El laberinto había sido creado como una prueba para aquellos que se atrevieran a desafiar el poder del hechicero. El guardián también le informó a Lucas sobre un ritual ancestral que podría romper el maleficio y restaurar la paz en Albacete. Sin embargo, el ritual requería de un sacrificio valiente y una conexión profunda con los Invisimals. Decidido a liberar a su pueblo de la oscuridad, Lucas aceptó el desafío. Se preparó para enfrentar el último capítulo de su aventura, donde el destino de Albacete pendía de un hilo y el enfrentamiento final se avecinaba. Lucas se encontraba en el punto culminante de su viaje, listo para enfrentar al poderoso hechicero responsable de la oscuridad que había asolado Albacete. Con la información obtenida del guardián del conocimiento oculto, se embarcó en un arduo camino hacia el lugar donde se llevaría a cabo el ritual ancestral. El sitio designado para el ritual era un antiguo santuario en lo más profundo del bosque, envuelto en una atmósfera cargada de energías místicas. Lucas se adentró con determinación, acompañado por sus Invisimals, cada uno de ellos representando un elemento esencial en el ritual. Al llegar al santuario, Lucas se encontró con el hechicero, una figura imponente con un poder oscuro palpable. El hechicero desató una tormenta de sombras y maleficios, desafiando a Lucas y sus Invisimals. La batalla final comenzó, con Lucas y sus Invisimals luchando valientemente contra las fuerzas malignas del hechicero. Utilizando estrategia y coordinación, aprovechando las habilidades elementales de sus Invisimals, se enfrentaron al poder oscuro con determinación y coraje. Pero el hechicero no se rendía fácilmente. Utilizó sus artes oscuras para contrarrestar los ataques de Lucas y sus Invisimals, desafiándolos con trampas y engaños. Cada vez que parecía que Lucas estaba cerca de la victoria, el hechicero encontraba una manera de resistir y contraatacar. Sin embargo, Lucas no se dejó intimidar. Se recordó a sí mismo el propósito de su misión, liberar a Albacete de la oscuridad y proteger a su pueblo. Con cada obstáculo, su determinación se fortalecía, alimentada por la conexión profunda que había desarrollado con sus Invisimals. Finalmente, en un último acto de valentía, Lucas descubrió el punto débil del hechicero. Reconociendo una oportunidad en medio del caos, se abrió paso a través de las defensas del hechicero y atacó con un golpe certero. El hechicero fue derrotado, su poder oscuro se disipó y el maleficio que había sumido a Albacete en la oscuridad se desvaneció. La luz retornó al pueblo, trayendo consigo la paz y la esperanza. Lucas fue aclamado como un héroe por su valentía y sacrificio. Albacete estaba a salvo una vez más, gracias a su perseverancia y la lealtad de sus Invisimals. La comunidad entera celebró su victoria, reconociendo su valía y su papel en protegerlos. La historia de miedo de Invisimals llegó a su fin, pero el legado de Lucas y sus Invisimals viviría para siempre en los corazones de aquellos que habían sido testigos de su valentía. Albacete se mantendría vigilante, sabiendo que, si alguna vez la oscuridad amenazara de nuevo, un héroe y sus fieles compañeros estarían listos para enfrentarla. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura de Invisimals. Esperamos que hayas disfrutado del suspense y la emoción. No olvides suscribirte para más historias llenas de miedo y suspense. Nos vemos en la próxima.